Hoy quiero que imagines esta escena, con calma. Es día de elecciones, las calles se sienten distintas. Hay movimiento, hay expectativa, hay emoción, pero también hay silencio donde no debería haberlo. Llega una persona con discapacidad a la casilla. No hay rampas, no hay sombra, no hay señalización, no hay nadie en que se acerque a ofrecer apoyo. Y aún así, se espera que participe como si el sistema hubiera pensado en ella desde un principio. Eso, eso es México hoy. Ahora quiero que imagines otra escena. Un joven sordo quiere ser funcionario de casilla. Lo rechazan porque ¿cómo se va a comunicar? Una mujer ciega quiere votar sola. No puede porque no hay una sola plantilla en braille. Una persona con discapacidad intelectual quiere registrarse como precandidata en su partido. Le dicen que no está lista, que no es su tiempo y que ya habrá oportunidad. Ha sido más claro el tamaño de la exclusión. Y entonces yo te pregunto, ¿cómo puede un país presumir una democracia madura cuando margina sistemáticamente a millones de personas solo porque tienen una discapacidad? Hoy quiero que vayamos al fondo, no a los discursos, no a las fotos de campaña, no al apoyo moral. Hoy, hoy vamos a hablar de derechos políticos, de participación ciudadana y de por qué este país nunca será justo, ni libre, ni verdaderamente democrático si las personas con discapacidad siguen siendo tratadas como invitadas y no como protagonistas. Bienvenidos. Esto es Hablemos de Inclusión con el Potro. Comenzamos. Poniendo el tema sobre la mesa. La participación ciudadana no empieza el día de la elección, empieza mucho antes. Empieza cuando una persona tiene acceso a información, cuando entiende un proceso, cuando la sociedad reconoce su voz, cuando las autoridades la incluyen desde el diseño de las políticas públicas, no al final. Pero México no está ahí. México todavía está aprendiendo y a veces ni quiere aprender que la democracia también se construye desde la accesibilidad, desde la dignidad y desde el reconocimiento de las personas. Quiero dejar esto claro desde el inicio. Las personas con discapacidad no son un grupo vulnerable, no son un sector especial, son ciudadanos plenos con los mismos derechos que cualquiera, pero con muchísimas más barreras puestas por un sistema que nunca fue diseñado pensando en ellas. Hoy, hoy vamos a hablar de cómo derribar esas barreras, porque si no hablamos de esto, nadie más lo va a hacer. ¿Qué son los derechos políticos? Cuando se habla de derechos políticos, la mayoría piensa solo en votar y ser votado, pero es mucho más que eso. Los derechos políticos son derechos a elegir, el derecho a ser elegido, el derecho a participar en asuntos públicos, el derecho a formar parte de partidos, organizaciones y movimientos, el derecho a exigir cuentas, el derecho a involucrarse en decisiones colectivas. Es decir, los derechos políticos son la herramienta que tiene una sociedad para cambiar su destino. Ahora viene el punto clave. Ninguno de esos derechos está condicionado a caminar, ver, escuchar, escribir o poder leer una boleta sin apoyo. Son derechos que corresponden a todas las personas por el simple hecho de ser personas. Pero en México, la democracia se diseñó sin considerar la diversidad humana. Y eso ha dejado a millones fuera del mapa político. La realidad en México. Avances, retrasos y contradicciones. México tiene leyes hermosas, tiene tratados internacionales firmados, tiene lineamientos modernos, tiene discursos preciosos de inclusión, pero la práctica es otra cosa. La realidad dice que muchas casillas no son accesibles. Las boletas no tienen alternativas para personas ciegas.
No existen mecanismos universales para las personas con discapacidad y mucho menos para las personas con discapacidad intelectual. La mayoría de los contenidos electorales no están en la lectura fácil, ni en braille, ni en LSM. Son unos pocos partidos que consideran los ajustes razonables dentro de sus procesos internos. Y aquí viene lo más duro. No existe una representación significativa de personas con discapacidad en cargos públicos. Hay quien dice que es porque no quieren participar. Eso es falso. El verdadero motivo es que el sistema les cierra las puertas una y otra vez. Casos, testimonios y realidades que no se quieren ver. En mis recorridos y conversaciones y en las historias que llegan a este proyecto, hay una constante. Las personas con discapacidad quieren participar, pero el sistema no está listo para recibirlas. Te cuento algunas historias reales sin nombres por respeto. Una mujer con parálisis cerebral se inscribió como aspirante a un cargo interno del partido político donde militaba. Le dijeron que su candidatura sería difícil de explicar y que mejor esperara otra oportunidad. Un adulto mayor con discapacidad visual, que siempre ha votado acompañado, aunque él quisiera votar solo. Nunca ha existido el material. Y un joven con discapacidad intelectual que quiso participar en un cabildo juvenil, lo rechazaron porque no daban talleres adaptados. Estas historias duelen. Duelen porque no deberían de existir. Duelen porque representan a miles y duelen porque nos recuerdan que la exclusión política no es un error. Es una práctica sistemática disfrazada de normalidad. Marco legal. Lo que la ley dice, aunque no se cumpla. Aquí va lo que sí está escrito y que todos deberían de conocer. El artículo primero constitucional prohíbe la discriminación por discapacidad. El artículo 35 reconoce el derecho a votar y ser votado sin distinción. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a México a garantizar la accesibilidad total de los procesos electorales. La Ley General de Inclusión y la legislación local en muchos estados establecen mecanismos de participación en papel. México es un paraíso de la inclusión política, pero vivir de papel no le sirve a nadie. La ley solo funciona cuando se aplica, cuando se exige, cuando se vigila y cuando existe voluntad política. Barreras que limitan la participación. Estas barreras no son invento, son reales, medibles y vencibles. Número 1, barreras físicas. Casillas inaccesibles, escaleras, terrenos irregulares, espacios reducidos, mobiliario inadecuado. Número 2, barreras informativas. Documentos llenos de lenguaje jurídico, materiales sin lectura fácil, sin subtítulos, sin intérpretes, sin braille, sin accesibilidad digital. Número 3, barreras institucionales. Procesos rígidos, partidos sin ajustes razonables, reglamentos anticuados, burocracia que excluye. Número 4, barreras actitudinales, prejuicios, paternalismo, invisibilización, ideas viejas que siguen vivas. Y la pregunta es, ¿y todo esto quién lo permitió? La respuesta es muy simple, el sistema y nosotros mismos, por permitir que el sistema siga igual. ¿Qué significa realmente la inclusión política? Aquí viene la parte más profunda del episodio. La inclusión política no es que te dejen votar, es que puedas votar con dignidad. La inclusión política no es que metan a una persona con discapacidad en una lista solo para presumir, es que tengan posibilidades reales de ganar. La inclusión política no es que los partidos digan somos incluyentes, es que sus reglas, sus documentos, sus asambleas y sus plataformas sean accesibles. La inclusión política significa que una persona con discapacidad pueda participar plenamente, incidir, debatir, proponer
competir, aspirar, gobernar, porque no hay nada más poderoso que un país gobernado también por quienes conocen la discapacidad desde la vida diaria. Propuestas, acciones y soluciones para cambiar esta realidad. Aquí me pongo firme, porque esto no es teoría, esto es acción. Para el Estado, casillas 100% accesibles. Materiales en todos los formatos. Capacitación obligatoria a funcionarios. Protocolos para apoyar sin invadir. Mecanismos especiales para votar sin barreras. Para los partidos políticos. Modificar estatutos, crear secretarías especializadas. Garantizar candidaturas reales. Asegurar recursos para accesibilidad. Ofrecer debates, asambleas accesibles. Para la sociedad, cambiar actitudes, exigir accesibilidad, visibilizar, acompañar, participar. Para las personas con discapacidad, tu voz importa, tu voto importa, tu participación transforma. Tu presencia abre puertas que otros cerraron durante años. Quiero hablarle directamente a todas las personas con discapacidad que escuchan este podcast. Tu historia vale, tu opinión vale, tu experiencia es necesaria, tu participación es urgente. La política te ha fallado muchas veces, pero eso no significa que tú debas de darle espalda. Significa que mereces ocupar un espacio que te corresponde por derecho. Este país no va a cambiar solo. Cambia cuando quienes han sido excluidos dejan de pedir permiso y comienzan a exigir lo que les corresponde. Tú tienes ese poder y créeme, cuando una persona con discapacidad entra en la política cambia. Hoy, hoy hablamos de derechos políticos, pero en realidad hablamos de algo mucho más profundo. Hablamos de dignidad, hablamos de justicia, hablamos de un país donde nadie debería quedarse atrás por culpa de un sistema mal diseñado. La participación política no es un lujo, es un pilar de la vida democrática. Y México no puede seguir llamándose democrático mientras millones de personas sean marginadas del proceso. Por eso, este episodio no termina aquí. Este episodio debe convertirse en una conversación, en una exigencia, en un movimiento. Gracias. Gracias por acompañarme. Gracias por cuestionar conmigo. Gracias por construir un mundo más justo. Yo soy el Potro y esto fue Hablemos de Inclusión con el Potro. Y recuerda, la inclusión no se hace sola, la hacemos todos juntos. Hasta la próxima.